Tiene que ver con una profesional en el tema de la hemofilia y comencemos, por lo tanto, definiendo qué es hemofilia, que muchos creemos que la gente sabe y no sabe, y yo cuando estaba repasando mis notas de la investigación recién me enteré. Resulta que es una enfermedad de la sangre que consiste en ¿qué? Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Carlos. Buenas noches para todos allá. Pues sí, vamos a hablar de la hemofilia. La hemofilia es un trastorno de la sangre, es una enfermedad huérfana, hereditaria, que se transmite a través de una alteración en el cromosoma X. Por lo general la van a padecer los hombres, pero las portadoras por excelencia son las mujeres. Y característicamente en esta enfermedad los pacientes no pueden coagular con normalidad, es decir, que espontáneamente o ante un traumatismo pueden sangrar sin ningún tipo de control, ya que carecen de una proteína llamada factor de coagulación. Ok, por si acaso, estamos con la doctora Claudia Ochoa, especialista en hematología. Quienes nos siguen por redes sociales ya vieron su nombre, su rostro de identificación. A mí me faltó identificarla. Disculpe, doctora. Ok, frente a esa circunstancia, ¿qué debe hacer un paciente? ¿Cómo tratarse? ¿Cómo comportarse? ¿Qué tipo de medicamentos administrarse? ¿Cuál es su rutina? ¿Sirve en algo la alimentación? Eso. Ya, bueno, nosotros como hematólogos tenemos el compromiso directo con el paciente, pero en todos los niveles de atención en el país tienen el deber todos los médicos o tenemos todo el equipo de salud el deber de captar estos pacientes e incluirlos en programas integrales de tratamiento. Es decir, el paciente debe ser captado de manera oportuna, ya sea que llegue por indicación de sus propios padres o porque se evalúe dentro de su hogar alguna alteración relacionada con sangrados, o porque vaya a una consulta de un odontólogo y sea captado de manera que el paciente esté sangrando anormalmente. Por lo general, la alimentación no tiene nada que ver, pero recordemos que la alimentación es la medicina diaria, lo que consumimos 3 veces al día, y un paciente bien nutrido puede enfrentar cualquier tipo de enfermedad de la mejor manera. En los Ok. pacientes hemofílicos se prefiere que no haya sobrepeso porque al haber mayor peso o al haber obesidad se dañan más a las articulaciones, que son esos órganos diana donde la enfermedad prefiere sangrar y generar discapacidad. Bien, realmente el Día Mundial de la Hemofilia fue ayer, pero no teníamos programa ayer. Primera aclaración. Segunda, resulta que esta es una enfermedad asintomática. Si no es por una intervención del odontólogo o alguna herida casual, ¿cómo puede enterarse el paciente de que es, o la persona, de que es hemofílico? Ya, la mayoría, bueno, muchos casos no son asintomáticos. En realidad, el Ah, paciente empieza con sangrados y por lo general tiene un historial familiar donde los hombres de la familia característicamente también desarrollaron la enfermedad, porque como les digo, es transmitida de gen a gen o de familiar en familiar, y por lo general el paciente tiene esos antecedentes. Entonces las mamás ya saben que sus primos, sus tíos, sus abuelos desarrollaron esta enfermedad y que si tienen un varón en casa hay probabilidad de que también desarrolle la enfermedad, de que la exprese, mejor dicho. Existen mujeres hemofílicas también, pero son casos muy raros, muy puntuales. correcto. El Ministerio de Salud anunció el año pasado acá, a través de la ministra Jimena Garzón, que habían adquirido 17.864 kits para el tratamiento de pacientes con hemofilia. De ellos, 16.526 son factor 8 plasmático para 446 personas con enfermedad tipo A y 70 con patología de von Willebrand no severa. ¿Qué son estos kits? ¿Qué tienen? Ya. Recordemos que la hemofilia, como es la deficiencia de un factor, pues se beneficia de la reposición del mismo a través de un fármaco que es obtenido por el procesamiento de la sangre. Ajá. A lo largo de la historia se han procesado los elementos extraídos de la sangre y se han convertido en fármacos. Estos kits a lo que se refieren es a polvos liofilizados que permiten al paciente detener el sangrado una vez sean administrados por vía endovenosa. Actualmente existen terapias mucho más novedosas con las cuales contamos en todo el mundo, que cambian la vía endovenosa por vía subcutánea, fármacos de liberación un poco más prolongada, y se ha visto que en la hemofilia se han dado pasos agigantados en cuanto a la biotecnología, porque hemos visto cómo ha evolucionado el tratamiento de pasar de ser desde un componente sanguíneo
hasta fármacos que ya no transmiten enfermedades y que dan mucha mayor calidad de vida al paciente. Fenomenal. Esos fármacos, no necesito que me indique alguna marca o laboratorio. Si quiere hacerlo, aquí tampoco hay ningún problema. Son de tratamiento constante, de lo que entiendo, no sé con qué regularidad. ¿Y son caros? O sea, más o menos, ¿por cuánto andan en precio eso? No sabría decirte el costo exacto, pero sí sé que son medicamentos de alto costo. Por ¿Ya? eso la Federación Mundial de Hemofilia, en su eslogan de este año con respecto a la celebración o a la conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia, habla sobre que las políticas deben ser cada vez más incluyentes, que se debe dar un manejo oportuno de los pacientes, y ellos son pues los que lideran toda la parte de conocimiento. Se habla incluso de terapia génica. Hay muchos adelantos en cuanto a la biotecnología y a la tecnología recombinante, anticuerpos monoclonales, y bueno, mucho se está haciendo por el paciente hemofílico, pero debemos trabajar en políticas locales, en políticas en Latinoamérica, para que cada vez los pacientes gocen de mayores beneficios con respecto al tratamiento integral. Doctora Claudia Ochoa, una última inquietud. Me la están haciendo varios oyentes, y debo decir ahora que también televidentes o seguidores, como hablan en redes sociales. Ya, en el caso de una emergencia, en que el paciente no sepa que es hemofílico y uno vea que se desangra o que no coagula sin parar, ¿cómo debe procederse en primeros auxilios hasta que venga la ambulancia, un médico, un especialista? ¿Qué le doy? Ya, en ese momento, pues, dependiendo del origen del sangrado, lo que podemos hacer es, si es a través de un traumatismo, tratar de frenar con hemostasia local, es decir, haciendo compresión. Pero a la par debemos solicitar ayuda del 911, porque solos no vamos a poder detener el sangrado. Si es un paciente hemofílico, hasta que no reciba el medicamento que activa la vía de la coagulación o que repone ese factor que está deficiente, pues no vamos a lograr detener el sangrado. Entonces, lo más oportuno es acudir de inmediato al centro hospitalario de tercer nivel, donde se supone que va a recibir el medicamento. Mil gracias, doctora Claudia Ochoa. Esas son algunas novedades desconocidas sobre la hemofilia, cuyo Día Internacional fue ayer.